el contenedor. Es como decir, bueno, el contenedor va a tener todo lo que es la base de datos disponible con el servicio. ¿Qué pasa? Ustedes después, lo que van a tener que hacer después es ver cómo incluir adentro del contenedor el código de la API. Hay tres formas que hay para hacer. La primera, que es la más recomendada, es reconstruir el contenedor. ¿Por qué? Porque ustedes están haciendo un Docker Compose YAML que tienen definido todos los servicios. Acá, por ejemplo, tenemos el servicio, vamos a definir un servicio, ¿se acuerdan que tenía el servicio DB con los volúmenes asociados para ese servicio, en que usaba una imagen específica? Bueno, acá lo que pueden hacer es, ustedes donde corren el servicio que va a ser en una carpeta específica, por ejemplo, imaginémonos que tenemos esto para que vean un poquito. Imaginemos que tenemos el contenedor. ¿Esto? Tenemos el contenedor. El contenedor va a tener un servicio DB, otro servicio web o API. Acá le vamos a poner API porque en realidad va a ser uso del puerto que ustedes le definan, dependiendo cómo lo trabajen. Van a usar, por ejemplo, el puerto 8000 o el puerto 4000, pero la base de datos expone un puerto específico. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, para MariaDB era un puerto específico que podía ser el puerto 3000, por ejemplo? Y acá en la API capaz que están usando el puerto 4000 sin ningún problema. De hecho, pueden usar el puenteo de los puertos y exponer otro puerto si tienen algún conflicto con el puerto que están ejecutando hacia. Eso lo pueden hacer. Pero, ¿qué va a pasar acá? Ustedes, el contenedor ya está creado. Entonces, lo que pueden hacer es relanzar el contenedor con una configuración nueva que va a ser un servicio API, donde le pueden exponer el puerto correspondiente para esa API. Porque ¿qué va a pasar? Internamente ustedes adentro de la API van a estar usando localhost, por ejemplo, localhost 4000. Vamos a poner un ejemplo, localhost 4000. Pero resulta que después yo ese puerto 4000 lo estoy usando en otra aplicación que estoy corriendo. Entonces yo puedo cambiarle el puerto a un puerto diferente, 4000.011. Es muy raro que este puerto esté ejecutándose. Entonces ustedes pueden hacer eso. Inclusive acá en el DB también pueden exponer otro puerto. Sin embargo, después tienen que tener cuidado cuando se conecte de otro lado, tener en cuenta que van a estar exponiendo el puerto, por ejemplo, 3001. Cosa que no haya conflicto con respecto a las otras aplicaciones, porque ustedes van a hacer un contenedor específico que lo van a buildear. Ahora vamos a ver por qué se buildea, para generar una imagen en que esté todo guardado adentro. Entonces después ustedes se pasan el enlace y lo pueden replicar en otro para testearlo. O bien pasarse la imagen también, que puede ser. Pero lo normal sería eso, que ustedes tengan los servicios que corresponden. Por ejemplo, pueden tener más de un servicio, por ejemplo el servicio API y después el servicio web, por ejemplo. Que el servicio web
va a tener otro código fuente que va a ser el frontend y que va a tener todo el código para utilizar la parte del frente. Y este, por ejemplo, el servicio web se pone siempre en el puerto 8000. ¿Por qué el 8000? Porque es el puerto de entrada por defecto de todos los sitios de todos los hosting. Entonces, si ustedes acceden al puerto 8000, ustedes no hace falta que ustedes dentro del hosting accedan al, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, 200.168.0.1. Esto capaz que está hosteado en un dominio que sea, por ejemplo, www.pepito.com. Ustedes cuando acceden a este dominio, en realidad están accediendo a esta IP, porque está enlazada a esta IP. Y por ende van a tener disponible un cierto puerto, que puede ser el puerto 3000, el puerto 4000 o el puerto 8000. El 8000 por defecto es el que se expone para los servicios web. Entonces ustedes cuando acceden a esto, no es necesario que le digan accedeme al puerto 8000, porque están accediendo a esta IP. Y por ende va a mostrarle el primer puerto que es el puerto 8000. Entonces esa es la contrapartida, de que ustedes pueden decir, bueno, el servicio web va a estar expuesto en el puerto 8000. ¿Qué va a pasar? Va a acceder a la aplicación del frente, y esta aplicación del frente sí se va a conectar con la API, y además esta API se va a conectar al el servicio DB que contiene todas las bases de datos. Y además a su vez adentro del contenedor van a tener los volúmenes. ¿Qué eran los volúmenes? Eran para persistir los datos, para decir, bueno, la base de datos está guardada en un volumen. Okay. Entonces ustedes después, si por alguna razón se les cae el servicio y lo quieren borrar, borran el contenedor porque se le rompió, no sé qué pasó, la cosa que se rompió, pero el volumen va a seguir estando. Entonces ustedes pueden relanzar la aplicación y va a quedar guardado todos los datos de la base de datos. Eso es lo que pasa con casi todos los contenedores. Entonces ustedes van a tener un contenedor para el grupo 1, un otro contenedor para el grupo 2, y capaz que van a estar disponiendo puertos totalmente diferentes. Y ustedes después se conectan a esos puertos. Y eso es lo que tratamos de que utilicen ahora como herramienta, porque ustedes pueden usar un mismo servidor, un VPS, y tienen muchos contenedores adentro. Sin embargo, en conjunto funciona como una sola aplicación. O capaz que pueden ser dos aplicaciones, pero que se están interconectando. Y esto es lo que también facilita la modularización. No tienen que estar pensándolo todo como una aplicación monolítica. Ustedes pueden usar módulos, por ejemplo, el módulo de usuario, el módulo después de ventas, después el módulo de contabilidad, por ejemplo, y van a tener distintos módulos. Estos módulos van a ser cada contenedor de entonces es agnóstico a la base de datos. Ustedes pueden usar en el contenedor de contabilidad, capaz que van a usar una base de datos Postgres, y en otro contenedor van a usar la base de datos MongoDB, por ejemplo. MongoDB. Capaz que en el usuario sí van a usar otra vez MariaDB, sin ningún problema.
¿Por qué? Porque existen imágenes que están para distintos tipos de base de datos. Entonces, no tiene que ver tanto con cómo trabajen qué base de datos utilicen, sino que trabajen con el mismo protocolo. Por defecto se utiliza el protocolo HTTP para todo y con las salidas como JSON. Eso es lo único que se les pide. Entonces, dependiendo de la salida en la entrada y salida, van a ser todos JSON. Entonces, si ustedes hacen una petición desde este servicio hasta otro servicio, van a tener disponible un JSON como salida. Entonces van a tener ya todo preparado para recibir un JSON y que responda con un JSON. Entonces, en definitiva, cada consulta que hagan sale como un JSON. Utilizan el protocolo HTTP para todo. Se puede usar en otros protocolos como por ejemplo el MSP, pero esto es un poquito más complicado. Y no lo recomiendo para ahora. Y después, si lo quieren estudiar, es un muy buen comienzo para estudiar, porque justamente este protocolo tiene otro paradigma que no es el protocolo HTTP, que el HTTP hace una petición y responde. Este puede tener múltiples conectores como un pulpo, donde pueden agregar una conexión a otro contenedor, y utilizan distintos servicios. Pero este es un poquito más complicado. ¿Cómo se llama el protocolo ese? ¿Cómo? ¿Cómo se llama ese protocolo que no es HTTP? MSP. MSP, que el más conocido es el N8N. Me parecía. Me parecía. Sí. El más conocido es ese, pero hay otro, se puede hacer inclusive un servidor propio con librería. Pero N8N es más práctico porque tiene una interfaz de usuario para conectar todo ahí adentro. Entonces, ¿qué pasa con esto? Bueno, fíjense que yo acá tengo como un tutorial donde le explica básicamente cómo implementar el código que ustedes tienen de la API, montarlo dentro de un contenedor. ¿Qué pasa? Ustedes este trozo de código se lo van a agregar a los servicios, y los servicios van a tener un volumen específico. Entonces esos volúmenes los tienen que definir después dentro de la sección de volúmenes. Pero ustedes van a tener disponible la API o como quieran llamarlo, app también se le puede llamar tranquilamente, pero van a buildearlo desde /mi-api. Entonces es como decir, bueno, yo tengo dentro de la carpeta que estoy usando, voy a hacerlo otra vez acá. Dentro de la carpeta que estoy usando, yo tengo, por un lado, por ejemplo, app o src, lo que sea. No, de src no. Sería como, por ejemplo, una aplicación de gestión usuario. Lo llamé así la carpeta. Esa carpeta adentro va a tener, por un lado, dentro de todo el módulo van a tener los nodos de módulos, que son las carpetas que no se suben al GitHub. Después tenemos también src, el código fuente, y también tenemos algunos archivos definidos
que son los JSON del código fuente. Que sería el package JSON, y todo lo que tengan que tener adentro del package log.json también, log.json, y todos los archivos que tienen dentro de un proyecto con Node y Express en este caso. Entonces, ustedes acá adentro, ¿qué pasa? Cuando ustedes están usando TypeScript, ¿no? ¿Están usando TypeScript para la API o JavaScript solo? Bueno, el JavaScript, el SRC va a tener disponible toda por ejemplo, van a tener, en el SRC van a tener, por ejemplo, los middleware, después van a tener los controladores también, y bueno, toda la carpeta y sus correspondientes archivos, interconectados mediante importaciones, un montón de cosas. Pero van a tener SRC. Ustedes pueden decirle, bueno, esta aplicación entra por por ejemplo, el app.js. Incluso van a tener que tener un index.js que va a ser el punto de entrada de la aplicación. Entonces ustedes esto lo buildean ahí en la sección de build, le dicen de a dónde quieren sacar, y acá abajo van a tener disponible el Docker Compose. Docker-compose. .iml. Entonces, este archivo es el que tiene todas las instrucciones para buildear esta carpeta con todo el código fuente. Entonces, lo que hace es agregarlo adentro del contenedor en la sección de, por ejemplo, si le pusieron SRC, se va a generar como SRC, pero también puede ser la sección app. Es muy común tener una aplicación con la carpeta app. Entonces ustedes ya tienen adentro del contenedor este código. Y además pueden automatizar más aún las tareas. Por ejemplo, podríamos decirle, bueno, agarrar también el Dockerfile y compilámelo con todas las instrucciones que le pasa ahí adentro. Entonces, por ejemplo, esta es la primera opción, que es la opción de montar el código como volumen en Docker Compose, que es la opción recomendada para reconstruir el contenedor. Entonces, lo primero que tengo que hacer es agregar el código como volumen en Docker Compose YML. Ahí le decimos qué puerto queremos poner, en este caso el 8000, pero podría ser cualquier otro puerto. Esto hace que el código local esté disponible dentro del contenedor en app. Después tenemos que reconstruir el contenedor porque ya estaba creado. Entonces lo que podemos hacer es Docker Compose down para borrar el contenedor y crearlo otra vez con los cambios actualizados. Y eso también puede ser una opción alternativa, es copiar el código dentro del contenedor en ejecución. Si no se puede reconstruir el contenedor, puedo copiar el código manualmente haciendo docker cp, es una instrucción para copiar el código desde una carpeta y el nombre del contenedor en la carpeta /app. Esto no es persistente. Si el contenedor se reinicia, los cambios se pierden. Entonces tenemos que generarlo con
con un volumen. Y la buena práctica también es usar volumen en desarrollo y build en producción. ¿Qué pasa? En desarrollo se usa volúmenes para reflejar cambios en tiempo real, pero en producción se copia el código dentro de la imagen con copy en el Dockerfile. Entonces, ¿se acuerdan que yo les hablaba del Dockerfile, que era un archivo que se adjuntaba al Docker Compose para que se generara todo desde el Dockerfile también? Entonces todas las instrucciones que tiene el Dockerfile se ejecutan y ahí pueden automatizar la creación de la base de datos, instalaciones de dependencia, por ejemplo, librerías que necesitan, y ustedes lanzan el archivo Docker Compose y ya se genera todo, el contenedor con todas las librerías de manera automática. Entonces, acá por ejemplo tenemos un Dockerfile base como para que lo entiendan, y ahí podemos decir, bueno, from Python, la versión esta, una imagen ligera de Python 3.11, establecer el directorio de trabajo dentro del contenedor, Word Director, app, copiar el archivo de dependencia, copy requirements.txt. Podemos tener un requirement.txt que tenga todas las dependencias. Por ejemplo, si usamos, por ejemplo, en Python se usa mucho la librería Pandas, después NumPy, después, por ejemplo, se puede usar Pyplot para hacer gráficos, y hay un montón de librerías que necesitas en un proyecto. Entonces, lo ideal sería que en el requirement.txt esté definido todas las librerías que necesitan con la versión. Incluso le pueden poner 2 puntos y la versión que necesitan, porque capaz que en la documentación le dice que para la versión 3.1 no funciona esta librería. Entonces tienen que tener en cuenta todo eso a la hora de trabajar con los requerimientos. Y después justamente tenemos que instalar dependencia con run pip install. Ustedes van a usar run npm install y no caché dir, y de manera recursiva todo requirement.txt. Entonces ahí están instalando todas las dependencias que están definidas dentro de requirements, y además están instalando y que no se guarden en la caché, que se guarden directamente en el contenedor. Después copiar el código de la API con copy punto, copiar todo, y después exponer el puerto. Acá por ejemplo en el ejemplo estaba exponiendo el puerto 8000 porque hay un framework que se llama FastAPI que utiliza el puerto 8000, pero ustedes tranquilamente podrían exponer otro puerto. Y obviamente después podemos ejecutar un comando para levantar la aplicación. Entonces con cmd ubico le definimos que de manera principal se ejecute app en el host, que va a estar definido en el servidor, y acá el 000, ¿se acuerdan que yo le había dicho que era para exponer cualquier conexión de afuera en el puerto 8000? Entonces ahí están definiendo toda la instrucción para exponer la aplicación. Y después cabe aclarar que esto es un ejemplo, ustedes deberían adaptarlo a sus requisitos. ¿Por qué digo esto? Porque capaz que la aplicación no necesita exponer todo esto. Capaz que con copiar el código
y después levantar el servicio de afuera es suficiente. Entonces, el Dockerfile no va a utilizar toda esta instrucción de código. Pero lo normal sería que ustedes inclusive pueden generar un archivo con el comando touch adentro para definir, por ejemplo, el script del levantar el servicio. Entonces, por ejemplo, podemos crear con el comando touch, por ejemplo, servidor app.sh, esto es para bash. Entonces ustedes después pueden decir, bueno, se me generó esto y adentro meterle todo el código que está adentro. Hay un comando para hacerlo, ahora no me acuerdo, pero creo que era con el touch, es para crear el archivo, y después con un comando que después se los muestro, es para generar todo el código adentro. Entonces ahí pueden automatizar las tareas para levantar todo el servicio que ustedes tranquilamente lo pueden levantar de una vez, lo pueden hacer dentro de un archivo. Y pueden generar también el otro archivo que es para hacer que se reiniciar el servicio. Entonces, por ejemplo, servidor down para reiniciar el servicio. Entonces ahí va a ser, ustedes pueden generar dos archivos shell o bash para que se ejecute o no el servicio. Y adentro tienen todas las instrucciones que tranquilamente lo pueden tener acá dentro del código app, pero tranquilamente lo pueden crear de manera automática con el script. Ustedes pueden automatizar muchas tareas con el Dockerfile. Y la idea justamente es que ustedes lo hagan dentro del Dockerfile para evitar generar todo con el Docker Compose. Entonces, por ejemplo, fíjense que acá tenemos el ejemplo de estructura es mi proyecto, adentro tenemos el Docker Compose YML y adentro tenemos también la carpeta mi API con el Dockerfile, el main.py y el requirement.txt. Esta es una aplicación sencilla, pero acá pueden tener otra carpeta con src y todo el código fuente de la aplicación. Entonces ustedes después pueden tener en los requerimientos todas las librerías que necesitan. Ahí pueden definirle que tenga Express con cierta intrusión, después que tenga también Node, todas las librerías que necesita, por ejemplo tener bcrypt, JSON Web Token, todas esas librerías tenerlas definidas dentro de el requirement.txt. Entonces ustedes después, cuando levantan el servicio con el Docker Compose App, ya va a leer todas las instrucciones del código, que va a ser el Dockerfile con el requirement.txt, y va a copiar todo el código que está dentro del Dockerfile. Entonces, por ejemplo, el Dockerfile lo que hace es ejecutar todo esto. Agarrar la imagen ligera de Python. En este caso va a ser la imagen de Python, pero ustedes pueden usar una imagen de MariaDB y agregar una imagen de Node, por ejemplo, ejecutarla, instalarla ahí adentro, y después con esa imagen agarrar y
instalar todas las dependencias. Entonces con npm install y el requirement.txt ya instalan todas las dependencias. Entonces por eso se copia primero el requirement.txt y después se ejecuta con el comando, en este caso es pip install porque es de Python, pero ustedes tranquilamente podrían usar npm install no cachedir -r requirement.txt, y ahí dentro del requirement.txt van a tener todas las librerías que necesitan para correr en el proyecto. Entonces, por ejemplo, un ejemplo sería asociado a eso. Les voy a mostrar. Por ejemplo, acá tengo un servidor en, a ver, documentos. Acá. Miren, yo acá tengo una estructura más abarcativa. Pero por ejemplo, yo acá tengo varios archivos. Entre ellos está, por un lado, la estructura de carpeta. Esto es algo muy útil para ordenarse el código. Por ejemplo, la estructura de carpeta, qué va a ir en el frontend, las funcionalidades, todo eso lo escriben con un txt. Entonces ustedes lo tienen guardado ahí adentro. Pero yo dentro de la estructura de carpeta voy a tener el backend por un lado, el frontend por otro lado, y en el caso de que tengan que conectar un servicio en el 8N, lo voy a tener en otro lado. Los tengo bien separados cada cosa. En el backend, por un lado, tengo varias pruebas, pero básicamente tengo un solo servicio, GIS MVP. Y acá tengo varias, esto ya un proyecto con Node, con Express. Y si se los muestro van a ver que es muy parecido a lo que tienen ustedes dentro de todo su proyecto. Si se fijan, vamos a ver, miren, un poquito. Tenemos, por un lado, el SRC, que tiene todo el código fuente. Ustedes pueden tener también una instrucción que diga, bueno, es un archivo SQL que se ejecuta de manera automática cuando crean por primera vez el contenedor. Entonces se les va a crear una base de datos como se la redefine acá. Acá yo puedo decir create database si no existe con el nombre de BGIS, por ejemplo. Y después crear la tabla de usuarios con el ID, que va a ser UID, primary key, default, y que utilice esta nomenclatura. Después el email, que va a ser de texto, unique, not null. Después el name, que puede ser replicado o no, de texto, no nulo también. El password, también no nulo. Esto puede ser único también, pero puede también tranquilamente repetirse el password para un distinto usuario. El rol también, chequear que el rol sea administrador o usuario, y por default que sea usuario. Y el create dat, porque las bases de datos de SQL necesitan tener un campo que sea el create at, que es un timestamp. Entonces ahí ustedes definen toda la estructura de la tabla. Pueden tener otra tabla como ustedes el proyecto, que utiliza el UID también, el nombre, la descripción, deadline, CRS, owner ID,
el status y el create add. Entonces ahí ya tenemos todas las tablas que se crean de manera automática. Entonces ustedes cuando corren el Docker Compose, como yo le dije que me cree la tabla de manera automática, en el Docker Compose, vamos a ver un poquito, ya van a tener disponible la tabla que se crea de manera automática. ¿Por qué? Porque yo se lo dije expresamente acá. Fíjense que acá yo le dije que me creo un volumen con PG13 data, que va a ser un volumen, y que utilice la base de datos Postgre, DB, image, Postgre 13, el container va a tener un nombre, Postgre 13, que no que se separe cuando yo lo decida solamente, pero que cuando levantan el servicio de Docker se levanta automáticamente, y las variables de entorno para conectarme. Ahí por ejemplo tengo las bases, el usuario, la password y los puertos. Los puertos pueden ser estos puertos o pueden ser diferentes. Por defecto Postgre tiene el puerto 5432, pero ustedes pueden exponer cualquier otro puerto. Eso tienen que saberlo. Entonces ustedes después, dentro del API, van a tener toda la estructura basada en el modelo de vista controlador. Que tienen, por ejemplo, los servicios, las rutas. Esto es los repositorios para un estado intermedio entre el controlador y la base de datos. Los modelos, que son los que te definen la estructura que va a tener los datos para mandarlo a la base de datos. Los middleware. Los controllers, que son los que la lógica de funcionalidad para conectarlo a la base de datos. Y las configuraciones. Las configuraciones, por ejemplo, fíjense que nosotros estamos usando .env para capturar todo desde el punto .env. ¿Por qué? Porque las credenciales tienen que estar encriptadas o en lo posible en un archivo oculto que sería el punto .env. Entonces yo acá tengo definidas las variables de entorno, que son el puerto, la base de datos URL y el JSON Web Secret, que es re complicado acá. Super Secret JSON Web Token Key. Le podemos poner un nombre, un JSON Web Secret muy difícil. Esto después lo cambias y listo, y ya se guarda. Después en DBTS, ahí usás toda la funcionalidad de la base de datos. Por ejemplo, acá estoy usando el pool de Postgre para hacer un pool de conexiones. Entonces yo puedo definir, bueno, cuántas conexiones quiero hacer. Si no lo declaro, por defecto me va a tirar 20. La base de datos, la URL, de dónde quiero conectarme, el SSL, que va a estar dentro de la variable de entorno, que sea producción, o que de última, si no está en producción, que no guarde SSL, porque justamente no queremos en las variables de entorno guardarlo. Y después chequear la salud del pool de conexiones, porque si hay una conexión, esto lo va a largar por el console log, o sea por la consola, si está conectado correctamente o no. Entonces simplemente para ver si está al arrancar la aplicación. Ustedes después pueden hacer un chequeo de la salud del servicio de la base de datos para
algo más complicado. Por ejemplo, que cuando tenga conexiones muy altas, chequear que si la conexión está, que bloquee la conexión para cuando tenga sobrepase una cierta cantidad de conexión. Eso lo pueden hacer también. Y después la variable de entorno. El punto .env es capturado en el env.ts. Entonces requiere todas las claves y los guarda en un valor. Y después retorna ese valor. Después el puerto lo procesa para guardarlo en una variable port. El database URL lo requiere desde el punto .env y el JSON Web Secret también lo guarda en una variable. Entonces esta variable está exportada pero dentro del código. Entonces no podés acceder nada afuera, solamente dentro de la aplicación. Después bueno, tenemos los controladores que básicamente son un login y un register, un try catch para capturar los errores y usar justamente funciones asíncronas para que no se bloquee la conexión. Después los controladores también pueden ser para otra sección que va a ser los proyectos, por ejemplo. El out, los middleware para verificar si está autenticado o no, si te genera un token. Todo eso lo pueden hacer dentro de los middleware. El manejador de errores también. Es un manejador de errores general para todos los errores. Entonces después lo utilizan en cualquier controlador, por ejemplo. O cuando lo requieran. Por ejemplo, pueden usarlo en las rutas también, en un montón de lugares. Y después el validate, que es para validar si el usuario se corrobora con el esquema que utilizamos y si no, que responda con un error. Después justamente tenemos los modelos, el Project.ts, que se usa en muchas interfaces acá. No se utilizan objetos, se utilizan interfaces. Ustedes seguro que usaron clases, ¿no? Clases y objetos. O usaron funciones en JavaScript. ¿Para esto? Para la API, por ejemplo. Y estamos usando Singleton. Ah, bien. Bueno. Lo que nos mostró la vez pasada, ¿se acuerdan que nos mandó unos tipos CRUD ahí? Bueno, acá, esto es otra forma de trabajar que es una interfaz que es como la plantilla de la estructura. Le decís que el ID sea string, por ejemplo, que el name sea string, que el date sea date, por ejemplo. Entonces le va definiendo los tipos de datos. Entonces después, ¿qué pasa? Cuando vos tenés una inconsistencia con los datos, te lo arroja en el código, el error. Y no que tengan que esperar a que compile y que después te genere los errores ahí en la consola. Te los va tirando acá. Entonces, por ejemplo, si usamos la interfaz proyecto, que tiene todos esos datos, la interfaz proyecto la usamos en el out controller, no, en el project controller. Acá estamos importando en algún sitio, a ver, model project, acá. Estamos importando el create project DTO y el update project DTO. Son interfaces. Vieron que acá me dice, tiene los tipos de datos, el nombre, la descripción, el build-in, CRS o un RID y el status. Entonces ustedes después utilizan esa interfaz. Y si a ustedes les falta un dato, ya automáticamente les tira de error ahí en el momento.
Esa es la practicidad que tiene TypeScript, que le pueden definir el tipo de dato y va a morir con el tipo de dato. Entonces ustedes acá utilizan el delete one, update, create, clone. Esto es para una determinada... Esto es un proyecto que estoy haciendo con un compañero para una aplicación de geología. Y después tenemos justamente los modelos que te definen todo el modelo. Los repositorios, esta otra estructura, ustedes capaz usaron el MVC tradicional, pero este es un modificado para guardar internamente los datos dentro de la aplicación. Después las rutas, acá usamos los modelos, los controladores, usamos una librería específica Joy para usar todos los controladores. Y después tenemos los servicios, que es el que se termina de conectar a la base de datos. Acá utilizamos, son funciones que van a estar expuestas y usadas en la ruta. Entonces el get project, el get project con S, get project con el ID, el create project, update project y el delete project y clone project. Entonces estas son todas las funciones, son como funciones asíncronas exportadas, pero que van a usar todo lo que está definido dentro de los controladores. Y después en la ruta, ahí se definen todas las rutas que van a estar definidas para ese controlador específico. Entonces usamos el Project Schema y todo lo que está definido dentro de los controladores. Entonces, esto es como un CRUD básico con validaciones. Porque, por ejemplo, yo acá tengo una autenticación. Entonces, si se generan los tokens, y todo lo que tiene que ver con el login y el registro. El JSON Web Token lo utilizamos, entonces capturamos el token dentro de la misma aplicación y cuando lo necesitemos lo vamos a utilizar. Entonces eso es un poco lo que tienen que tratar de hacer dentro de un contenedor. O sea, a grandes rasgos sería, ustedes ya tienen gran parte del avance de la API y lo van a tener dentro de una carpeta. Esa carpeta la van a tener que copiar dentro de su contenedor. Hay varias formas de copiarlo, en caliente o en frío, dependiendo cómo lo quieran implementar. Yo les recomiendo que utilicen la forma más recomendada, que es montar el código como volumen en Docker Compose YML. Entonces, es justamente reconstruir el contenedor para que no tengan problemas a la hora de la inconsistencia de los datos. Porque si ustedes tienen una base de datos ya precargada y capaz que modificaron el esquema de la API, se va a tener inconsistencia cuando se conecten a la base de datos. Entonces, para evitar eso, reconstruyan el contenedor otra vez. Total, no van a perder nada. Y ahí exportan los puertos que necesiten exponer. Entonces, con Docker Compose App _build, ahí están gestionando toda la creación de la base de datos con los volúmenes y que se persistan los datos dentro de mi API.
sea, se crea la aplicación dentro de un volumen. Después la otra alternativa era copiar el código dentro del contenedor, pero no se persisten los datos. O sea, el volumen no se guarda. Y por ende, cuando ustedes reinician el contenedor, se pierden todos los datos. Y van a tener que volver a copiarlo el código. Y eso no es una buena práctica. Entonces, justamente esto es lo que tienen que hacer. Entonces, el resumen rápido sería: primero, los volúmenes en Docker Compose YML. ¿Eso tiene la persistencia de los datos? Sí. ¿Requiere un rebuild? Sí. Ideal para desarrollo, porque justamente ya podemos darnos la ventaja podemos darnos el permiso para borrar todo lo que teníamos hecho anteriormente, cosa que en producción no se puede hacer. Entonces, en producción ustedes pueden usar el copy en Docker, en el Dockerfile, y también lo pueden usar con los volúmenes en Docker Compose. Pero lo ideal sería que todo el proceso de Dockerfile, por ejemplo la instalación de dependencias, todo eso lo automaticen en el Dockerfile, que incluso ustedes utilicen un requirement.txt que esté definido ahí adentro todo lo que sería dentro de le voy a mostrar. ¿Vieron que acá tenemos el package JSON? Bueno, todo esto, las librerías, las dependencias, tienen que estar dentro del requirement.txt con la versión que usaron. Entonces ustedes después, cuando ejecutan el Docker Compose app-build, ahí automáticamente, si ustedes le definieran dentro del Dockerfile que utilice el requirement.txt, automáticamente les va a instalar todas las dependencias. Pero tienen que modificarlo, porque acá estamos usando, en el ejemplo que les mostré, están usando pip install y ustedes estarían usando npm install. Y este no caché dir es para que no guarde los directorios en la caché y que simplemente lo instale dentro del contenedor usando el requirement.txt. Para que se fijen una idea, el requirement.txt podría ser algo parecido, a ver, ya les voy a mostrar, a ver si tengo algún requirement. Acá no lo tengo, pero tengo en algún sitio. Creo que acá. Bueno, acá tengo un Dockerfile testing, que es otra cosa, pero el requirement.txt es un txt con todas las librerías definidas con la versión, nada más. Entonces lo que hace es justamente copiar todo el txt dentro del Dockerfile, le dan la instrucción de copiarme el requirement.txt y utilizar ese requirement para instalar todas las dependencias. Entonces automáticamente me va a arrojar, me va a instalar todo dentro del contenedor. Si no, la pueden instalar manualmente. Yo, por ejemplo, acá en scripts, fíjense,
En script yo tengo un build, un deploy SH, también en app, en backend, tengo un scaffold. Si yo les muestro el scaffold se van a cagar de risa, pero es una automatización de toda la estructura de carpeta y todos los archivos. A ver, vamos a ver. Scaffold, acá. Miren. Se lo voy a mostrar más arriba. Bien. Ahí está haciendo. Primero, cuando ejecutamos el scaffold SH, esto es otra forma de automatizar las tareas, que es con punto bash. Vos lo que haces es, primero, definir el nombre del proyecto. Seteás una variable de entorno una entrada para que puedas, el project name va a ser lo primero que va a guardar en el scaffold. Entonces cuando ejecutamos le decimos bash espacio scaffold.sh espacio y el nombre del proyecto. Entonces ¿qué va a hacer? Va a agarrar el nombre del proyecto, me va a crear una carpeta, una carpeta de proyecto con el nombre del proyecto que le pasamos como argumento, entrar a la carpeta con el nombre del proyecto e inicializar con npm un proyecto de Node. npm init te inicia un proyecto de Node. Después podemos instalar las dependencias. Entonces acá estoy instalando npm install express, pg, .env, bcrypt.js, JSON Web Token, Celebrate, Joy, Core, Helmet. También podemos instalar alguna dependencia de desarrollo como TypeScript, tcnode, nodemoon, @types node, @types express. Esto es para TypeScript, porque cuando ustedes utilizan una librería de JavaScript tienen que agregar los tipos de dependencia de esa librería, y por eso se utiliza @types node, @types express, @types pg. Todo eso va a agregar los tipos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros usamos TypeScript dentro de un proyecto, se va a instalar todo con JavaScript. Entonces tenemos que agregarle los tipos para que detecte que es TypeScript. Y después acá está empezando a crear el tcconfig JSON con toda la estructura. Está todo manual. Que si queremos usar el outdir en /dir, el rootdir dentro del src, toda la estructura, y que usamos TypeScript justamente. O sea, automáticamente me va creando todo el proyecto uno por uno con todas las variables de entorno. Acá por ejemplo estamos usando el password, localhost 5432, yourdb, pero tranquilamente podríamos decirle, bueno, quiero que usar las variables de entorno. Entonces ahí se define otra variable de entorno. Después cp.em, .example o .em. Después crearme la carpeta src con config, model, controller, service, middleware, routes, repository, util. Todo esto lo crea automáticamente. Incluso la carpeta SQL donde voy a tener los archivos SQL que van a estar generados. Y ahí va creando todos los archivos que necesito. Y créanme que esto después
lo ejecutamos y se crea toda la tabla con todo lo... Es como un bootstrap automatizado. Ustedes después le ponen toda la lógica. La idea es que esté también la lógica acá adentro, pero es un laburo bastante grande. Lo que pueden hacer es después es decirle, bueno, copiame este código desde el archivo este código. Entonces ahí ya automatizas todo. Entonces esto se crea automáticamente. Entonces después, tranquilamente, cuando termina todo esto, te termina de generar toda la estructura y te dice los siguientes pasos. Por ejemplo, scaffold completada, entra a la carpeta con el nombre de la carpeta, cd project name. Asegúrate de crear la base de datos, o sea, te dice todo, te dice asegúrate de crear la base de datos y correrlo SQL en /SQL. Luego npm run dev para correr todo el proyecto. ¿El scaffold sería como un práctico, ¿no? Aplicando todos los pasos? Sería como, ¿viste cuando trabajaste con Angular? Sí. Bueno, es lo mismo. Es un CLI, nada más que es un script automatizado para crear toda la estructura de carpeta con los archivos. Después adentro tenemos que implementarle toda la lógica y todo lo... Pero esto, si ustedes quieren, mira, algo que ya no deberían hacer es crear a mano todo esto. ¿Qué pasa? Sino que con comandos ya estaría tocando. Vos le podés decir, créame con esta estructura que es un archivo TXT con toda la estructura de carpeta. Por ejemplo, requirement, app, después dentro de app tener los modelos, el esqueleto. Le pasás eso a la IA, a cualquiera, y te tira este scaffold. Te dice, vos tenés esta estructura de carpeta, te voy a crear todo el script para automatizar todo esto. Después ustedes lo pueden modificar para que sea más meticuloso, pero esto es lo que se les crea, con un solo archivo. Entonces después, eso es algo que ya deberían utilizarlo. Entonces, en realidad, yo creo que el desarrollo va por ese lado. Algo que capaz que a ustedes les llevaba, capaz que 2 semanas, lo haces en 2 horas. Simplemente teniendo en cuenta, Todo el esqueleto. viene en cuenta qué es lo que le vas a pedir. Pues si vos le pedís de actuarme como un desarrollador senior, con esto, le das todo el contexto, e inclusive le cargas un archivo como este, que te genere toda la estructura de código, te lo genera. Pero después uno tiene que saber qué tiene que tocar. Pero en realidad ustedes, si transitan toda la tecnicatura y les va bien dentro de todo, después lo único que van a tener que hacer es automatizar muchas tareas. Cosas que antes las hacían a mano, después lo automatizan. Le dicen, bueno, generame el script con toda la estructura de carpeta, que capaz que yo utilizo la misma estructura de carpetas para otro proyecto. Entonces, esto yo lo puedo replicar en otro proyecto sin ningún problema. Obviamente esto de backend. De frontend se puede hacer lo mismo, pero con React. Lo ideal sería que React lo trabajen con cuidado, porque React tiene sus problemas,
Y si ustedes no crean con el CLI o con Vite un proyecto de React, se les va a complicar a la hora de trabajarlo de esta forma. Pero no hay nada que no puedan automatizar. Esto ya es lo que va a seguir. Por ejemplo, yo le podría decir ahora, automatizarme también en el scaffold que me cree el contenedor. Entonces te va a generar todo el contenedor con el script, todo eso, y lo lanzás y listo. Y ya te crea el contenedor con todos los requerimientos, que te utilice el Dockerfile, que te lo buildee. Entonces es como, ya no se piensa en codificar mucho. El codificar se hace dentro de los componentes. Bueno, vos tenés que aplicar la lógica, ahí sí tenés que decir, bueno, acá tengo que hacer una validación, un try catch, cuándo aplicar el try catch. Pero todo lo que puedan automatizar, automatícenlo, porque esto, por ejemplo, es la misma estructura para todos los proyectos. Todos tienen controladores, todos tienen middleware, todos tienen... claro. El node móvil se instala por defecto cuando ejecutas en npm install. Entonces no van a tener problema con eso. Los CLI ya pasaron a ser nada, porque lo podés automatizar todo con un script. Yo, por ejemplo, ahora este script, por ejemplo, es un script que lo quiero mejorar después para que me genere todo el código. Y el código repetitivo, por ejemplo, el módulo de autenticación, lo voy a crear acá adentro nomás, porque es el mismo para todo. Si yo lo tengo pulido ya y lo probé y lo testé, agarrá el código ese y mandámelo al proyecto directamente, porque va a estar en todos los proyectos. Después login y registro también van a estar en todos los proyectos. Entonces ya no es problema de utilizar la IA, pero sí con criterio. Claro. Le dicen con criterio. Más que no para avanzar con Pero no es un enemigo, o sea, no es que no, porque la IA ya está. ¿Ya está? Y entonces nosotros, como siempre nos dijeron en que entramos a la carrera, la rueda ya está inventada, bueno, vamos a buscarla, no inventemos una rueda nueva. Y la IA es prácticamente la misma analogía, porque lo que usted dice, lo que se hace en 2 meses lo hace en 2 horas, y sí. Lo que sí, claro, que yo veo... Uno tiene que saber qué preguntarle, cómo preguntarle. Entender la estructura, cómo es la estructura del proyecto. Sí. Modelos, rutas, los controles. Ah. Eso uno lo tiene que tener y después... Sería mucho más la parte teórica y bueno, y de ver esas cosas prácticas y cómo se lleva adelante y cómo está estructurado. Ahí estamos nosotros como desarrolladores también. Claro. Para ordenar toda esa información que se vuelve. Pero después vos tenés de hecho las empresas reales, Están pidiendo no, lo que hacen es, te pagan todo. para que... Te pagan la cuenta pro de ChatGPT, la última versión. Te pagan, por ejemplo, el Copilot Pro, que yo lo estuve usando el otro día y ya se me bloqueó todas las peticiones porque lo usé tantas veces. Lo que tiene de bueno el Copilot Pro es que vos podés aplicar los cambios en caliente. Entonces vos vas viendo decir, bueno, le hiciste una petición, bueno, ese trozo de código, aplícamelo. Entonces te lo aplica. Mantener, te dice después un botón, te dice mantener. Entonces vos después, si hay algún error, vos lo podés mejorar ahí.
por ejemplo, te falta una importación, listo. Importar la dependencia, tú. Pero ya no, en las empresas justamente es esto. Es, incluso, por ejemplo, yo tengo un amigo, Ariel, él me cuenta que le pagan cursos para que hagan con un tipo de Estados Unidos, y él le dice, pero yo no lo voy a entender mucho. No, te pagamos el traductor en línea. Entonces le pagan el traductor, que es como le traduce en tiempo real lo que le está diciendo en inglés, se lo traduce a castellano. Es lo mejor. Lo que estaría utilizando por ahí. Y lo podés poner en una chicharra, por ejemplo, entonces hablar con eso también. Entonces es como... Las herramientas ya están. La empresa te lo van a pagar o no, dependiendo a dónde apuntes vos también. Pues si vos apuntás para arriba a agilizar todo el proceso que capaz que te lleva 2 meses, lo haces en 2 días, a la empresa le sirve eso. Es tiempo y dinero, yo lo veo así. Y a vos también te sirve porque vos después decís, bueno, voy dosificando, no estoy tanto tiempo programando, y capaz que con las herramientas esas lo hago en menos tiempo, menos trabajo para vos. Pero bueno, obviamente ustedes tienen que saber de dónde viene todo eso. Entonces, por lo menos una vez hagan una API bien como corresponde, y después sí automaticen todo. Automaticen lo que puedan, hasta donde puedan. Tampoco, yo por ejemplo, esto que estoy haciendo acá, el scaffold, yo lo quiero automatizar, pero hasta donde yo sé que me va a servir para todos los proyectos. No quiero automatizar todo, porque si no después tengo que volver a modificar todo el código. Y es el doble de trabajo después. Entonces por ahí no tiene mucho sentido. Pero por ejemplo, los módulos que sí sé que van a estar en todas las aplicaciones, vengo para acá. ¿Para qué? Sí, ganar tiempo. Pero bueno, es como le digo yo, hay cosas que se pueden automatizar y otras que no. Todavía hay cosas que la mente humana las resuelve mucho más rápido, o no divaga tanto como las guías. Por ejemplo, en las guías, justamente después de lo que, si llega, que espero que terminen la carrera, que la van a terminar, háganse un curso de guía, pero más orientado a promptear correctamente. Hacer buenos prompts, que son las consultas. Sí. Y van a ver que es un mundo. Tienen que definir el primer contexto, cómo querés que se comporte, y después recién le haces todo decime, bueno, generame el modelo tal, que esté en la carpeta tal, le tenés que decir todo. O en lo posible tener un script, una instrucción de código en un TXT. Entonces se lo juntás al TXT y listo, y analizame el código que está acá y ejecutámelo. Y listo. Y ahí te lo levanto. Pero sirve para cositas puntuales. Para código yo lo usaría por componente. No le piden que haga toda la aplicación, porque no te va a hacer nada.
o te va a hacer cosas que por ahí no te sirven a vos. Pero sí para cosas muy puntuales, por ejemplo el módulo de login, yo tranquilamente lo haría con la guía, porque es lo mismo para todo. Cambiará alguna cosita que vos quieras implementarle más o menos, pero es más o menos lo mismo. Después un CRUD básico lo pueden pedir también, pero sobre una entidad. No le vayan a pedir el CRUD básico con entidades relacionadas, porque ahí se va por las nubes. Pero sí se puede utilizar la IA ahora ya. Por ejemplo, miren, para que se den una idea, yo ahora estoy trabajando en dos proyectos, uno con una contadora y otro con de geología. El otro día, literalmente, empecé a cambiar la forma en cómo trabajé el jueves de la semana pasada. Viernes y sábado. El viernes implementé una cosa, funcionó, largaba todo por consola, y el sábado agarré y me puse a hacer la interfaz de usuario. La hice con un framework que yo había conocido de antemano, pero la hice con la intención de no reinventar la rueda, sino utilizar todos los recursos de la web y en 2 horas hice toda la interfaz de usuario. Ahora después tengo que conectar la base de datos, pero la funcionalidad ya está hecha. Después tengo que agarrar archivos Excel, chuparlos de un lado. Ya tengo la estructura para generar los asientos y que después se manden a la base de datos. Ese es el otro paso, mandarlo a la base de datos, guardarlo en la base de datos, y después yo hago la consulta sobre la base de datos. Ya no tengo que cargar el archivo CSV. Entonces cargo todo de la base de datos, y si hay que cargar algún asiento extra lo cargo desde un nuevo archivo, pero se va a guardar dentro de la base de datos. Entonces yo después trabajo todo con el CRUD, y después vas sectorizando por funcionalidad. Entonces vas avanzando mucho más que lo que harías si lo implementás de cero. Sin embargo, cuando tenés que generar la base de datos o la generás de una, o lo que tenés que hacer es decir, bueno, vas creando las tablas, cada tabla es separada de cada una, después las conectás con las relaciones, pero vos vas generando CRUD, y después, bueno, se conectarán. Pero la practicidad que tiene eso, que vos vas trabajando por cómo querés que se vea la aplicación y la funcionalidad. Yo me enfoqué en generar los asientos, en 2 días ya tenía la aplicación creada, y ahora lo único que tengo que hacer es, cuando haya que hacer la API para conectarlo, es agarrar los asientos y mandarlo a la base de datos, ¿no? Con una petición post, nada más. Que incluso podés usar un conector que ya está preparado para mandar directamente los asientos que se generaron con un CSV, mandarlo a la base de datos nomás, sin tener que estar haciendo el puente de la conexión. Pero sí o sí voy a tener que hacer después un módulo para el usuario, para que se loguee y que tenga un rol, porque si no va a estar expuesta a cualquier lado.
Pero eso es algo que ya, desde ya les digo que ni bien terminen de estudiar, estudien, sería como ingeniería de PROM, porque les automatiza todo. Siempre sabiendo que ya tenés bien estudiado el modelo vista controlador, cuál es la estructura de carpeta que tenés que usar, los archivos que tenés que crear por defecto, pero después automaticen todo lo que puedan. Les va a facilitar mucho más. Capaz que perdés tiempo en hacer el script, pero después es lo mismo. El scaffold es el mismo, generar el código y listo, la larga. Es mucho más fácil. Y después, bueno, lo que puedan automatizar, si ustedes dicen, bueno, quiero generar todo el código con la automatización, bueno, general, vas a tener que tener archivos TXT específicos para cada cosa. Por ejemplo, el módulo de login tiene todo este código, el módulo de registro también tiene todo este código, que usa el modelo tal, entonces lo van a tener que sacar de algún lado. ¿Lo pueden automatizar? Sí, pero es más fácil hacerlo por módulos que hacerlo por todo de uno. Entonces ustedes pueden tranquilamente hacer eso, automatizar las tareas para que se les genere toda la estructura de carpeta y archivo, y después simplemente van sacando de algún lado los códigos que ya están hechos, porque el login es algo que es muy recurrente y eso ya tenían que automatizarlo. Ya está armado. ¿Tiene alguna? Un login bien hecho también, que tenga encriptación de las variables, que tenga todo, token, manejo de sesiones. Por ejemplo, el manejo de sesiones lo hacen con una cookie, pero ustedes tranquilamente pueden hacer el manejo de sesión con stateless, con el token, Sí. que se genere como un estado nomás disponible y que expire cada tanto tiempo. Con un vencimiento. Entonces consume menos recursos, son todas mejoras, pero hay veces que necesita guardar en un token, en las cookies. Después, bueno, pueden, el año que viene, no sé qué van a ver el año que viene, pero van a usar una herramienta que es muy parecida a lo que les estoy mostrando ahora, un scaffold, pero es el próximo nivel. Es decir, bueno, yo estoy creando todo el backend con la estructura, todo. Ahora, en la realidad existe un framework que se llama Next, que te genera todo el código manualmente. Así Nest o Next. Next. Porque hay dos, hay uno que es Nest y hay otro que es Next con X. Sí, Next. Lo estuvimos viendo con Roberto. Sí. Estuve mostrando, estamos viendo ya algo del año que viene. Y está espectacular porque vos le decís, creame el módulo de facturación, por ejemplo, y te levanta todo. La Claro. ruta. Claro, te va generando el carpeta, todo. controlador, el modelo. Todo. Después vos tenés que, obviamente, decirle qué parámetro va a tener el modelo y todo eso, pero te lo genera Es automáticamente. impresionante. La cantidad de tiempo que está ahí. Sí. Un modelo de cabeza, porque vamos acá, vincularlo con esto, importarlo, crearlo, hacer el otro archivo, mandarlo, importarlo. Sí. Pero bueno, después hay cosas que las podés automatizar. Yo acá me estoy creando una especie de framework
básicamente. Un framework. Y sí, porque es un scaffold, o sea, te genera todo. Es como decir, bueno, me está generando todas las carpetas, los archivos. El próximo paso sería automatizar las tareas para que dentro de la carpeta app, por ejemplo, me genere dentro de los controladores, si yo le digo que me genere el controlador tal, que me lo genere. Directamente ahí. Y que varíe la importación. Y eso lo podés hacer con puro bash. Simplemente tenés que tener en cuenta que vos dentro de bash tenés algunos comandos, por ejemplo el comando copy, el comando cp, creo que es el comando, touch, el otro, y después tenés el comando para arrastrar o hacer una réplica del código que vos quieras copiar de algún lado. Pero en fin, es esto. Decoradores. ¿Eh? Decoradores. Sí, No son- digo que ayer estaba hablando algo así de decoradores, No, los decoradores son para justamente ya utilizar. Vieron que por ejemplo acá. Nos mostró decoradores en Nest. Sí. ¿Viste? Sí, en Netflix usan muchos decoradores para decirle, quiero crear un componente, quiero crear una ruta, o que te cree la ruta con el componente y el tal. Eso lo pueden hacer. Que de hecho es lo mismo que Angular. Angular, por ejemplo, utilizaban ng new para crear un proyecto. Después ng G para generar algo que queremos crear, que puede ser un componente, puede ser un servicio S, puede ser cualquier cosa dentro de la lista de componentes, de bloques de código que pueden hacer, y en dónde queremos hacerlo. Si queremos crearlo dentro de una carpeta componentes, barra, y acá por ejemplo ponemos inicio y se genera el componente